Engañé a mi pareja simplemente porque no me agradó su regalo de aniversario. Ahora, me doy cuenta de lo que realmente significaba y me encuentro sola. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría sin dudarlo. Cambiaría cada decisión, cada palabra, cada gesto de desprecio que manifesté, pero la vida no opera de esa forma. El remordimiento es un peso que nunca se desvanece, solo se vuelve más pesado con el paso de los años. Estoy sola, cuestionándome cómo pude ser tan ingenua al no valorar lo que tenía frente a mí. Julián me quería. No de la manera en que lo hacen los hombres apasionados y temperamentales, sino de esa forma serena y sincera que realmente cuenta. Pero no supe apreciarlo y lo perdí. Lo más doloroso es que no lo perdí por una gran traición ni por una relación secreta. No. Lo arruiné todo por algo tan trivial y superficial que me cuesta aceptar. Lo engañé porque no me gustó su regalo de aniversario. Así de absurdo como suena. Y ahora, años después, cada vez que miro ese regalo, siento que me ahogo en culpa. Porque ahora comprendo lo que realmente significaba. Ahora veo el amor, el esfuerzo y la dedicación detrás de cada pequeño detalle. Pero ya es demasiado tarde. Si estás leyendo esto, tal vez pienses que soy una persona horrible. No te culpo. Yo también lo pienso. Pero si deseas entender cómo alguien puede arruinar lo mejor que ha tenido en la vida por pura necedad, sigue leyendo. Esta es mi historia. Para comprender lo que hice, primero debes conocer a Julián. No era el hombre más apuesto, ni el más popular, ni el más extrovertido. Pero poseía algo que pocas personas tienen: estabilidad. Nos conocimos en la universidad, en un curso de literatura moderna. Yo no era una amante de los libros, pero él sí. Mientras yo apenas leía lo necesario para aprobar, Julián devoraba cada novela con una intensidad que me parecía ridícula en ese entonces. Siempre tenía una opinión sobre todo, pero nunca la imponía. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras siempre tenían peso. Al principio, lo vi como un amigo. Salíamos a tomar café después de clases, discutíamos sobre los libros y nos reíamos de los profesores. No era un hombre de grandes gestos ni palabras dulces, pero siempre estaba presente. Y cuando nuestra amistad se convirtió en algo más, lo hizo con la misma calma que caracterizaba todo en su vida. Julián nunca fue del tipo romántico que desborda pasión. No llenaba mi vida de flores y cartas de amor, pero tenía una forma silenciosa de demostrar su afecto. Si tenía un mal día, él ya lo sabía antes de que se lo dijera. Si me sentía mal, aparecía con sopa casera sin que tuviera que pedirlo. Si me frustraba con el trabajo, me dejaba espacio sin necesidad de preguntar. Era un amor tranquilo. Seguro. Y tal vez ese fue el problema. Yo deseaba algo más emocionante. Los primeros años juntos fueron casi perfectos. No quiero exagerar ni idealizar, pero en ese momento sentía que nuestra relación era lo que siempre había soñado. Nos entendíamos con miradas, nos complementábamos en nuestras diferencias, y sobre todo, me hacía sentir segura. Después de graduarnos, decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión impulsiva ni llena de promesas románticas exageradas, sino algo lógico y natural. Pasábamos casi todo el tiempo juntos y compartir un hogar parecía el siguiente paso. Los primeros meses fueron emocionantes. Decoramos el apartamento juntos, cada pequeño detalle se sentía como un ladrillo en la construcción de nuestro futuro. Discutimos sobre los colores de las paredes, sobre qué tipo de sofá comprar y si debíamos tener una cafetera grande o pequeña. Eran discusiones triviales, pero en ese momento eran parte de nuestra historia. Con el tiempo, la novedad se desvaneció, no de manera abrupta, sino sutilmente. Como si la emoción se disipara lentamente en la rutina diaria, Julián tenía su rutina bien establecida. Se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba a casa, leía un rato y luego cenábamos juntos. Algunas noches veíamos una película, otras, simplemente hablábamos un poco antes de dormir. Al principio, me parecía reconfortante. Me gustaba la estabilidad que me ofrecía, la sensación de que podía confiar en él sin importar lo que sucediera. Pero luego empecé a sentir que faltaba algo. No es que Julián hiciera algo mal. Nunca fue grosero ni distante, siempre se preocupaba por mí. Pero todo se volvió predecible. Sabía exactamente lo que iba a suceder cada día, qué palabra iba a decir, qué gesto iba a hacer. Y yo, en mi silenciosa insatisfacción, empecé a ver todo lo que hacía con otros ojos. Las pequeñas atenciones ya no me parecían especiales, sino rutinarias. Las conversaciones nocturnas dejaron de ser interesantes y se convirtieron en algo mecánico. Su forma de amarme, que antes me daba seguridad, comenzó a parecerme aburrida. No hablé de esto con él. No le dije que me sentía atrapada en la rutina, que necesitaba algo más. Quizás porque en el fondo sabía que no era su culpa. Quizás porque temía que, al ponerlo en palabras, me diera cuenta de que el problema era yo.
Así que me quedé callada. Cuando el aburrimiento se instala en una relación, es fácil distraerse con lo que hay afuera. Diego apareció en mi vida justo cuando mi insatisfacción estaba en su punto más alto. Era un nuevo compañero en la oficina, y desde el primer día, se notaba que tenía algo diferente. No era como los demás. Tenía un carisma natural, una presencia que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Alto, con una sonrisa segura y una energía que llenaba cada espacio. Sabía que era atractivo y sabía cómo usarlo a su favor. Desde el principio, me trató con un interés especial. No sé si era parte de su personalidad o si realmente me veía de manera diferente, pero cada vez que hablábamos, sentía su atención enfocada en mí. Al principio, lo vi solo como un compañero más, alguien con quien podía bromear en la oficina, alguien que hacía el ambiente más ligero. Pero poco a poco, nuestras interacciones comenzaron a cambiar. Cada vez que me miraba, sentía esa chispa de emoción que hacía tiempo que no experimentaba. Cuando hablábamos, me hacía sentir importante, especial. Sus cumplidos no eran los típicos comentarios vacíos, sino cosas que parecían genuinas. Me decía que le gustaba mi forma de pensar, mi sentido del humor, la manera en que me movía. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome atrapada en la monotonía, me dejé llevar. No fue algo inmediato. Al principio, solo era un juego inofensivo, un coqueteo ligero, miradas prolongadas, pequeñas bromas privadas. Pero sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que estaba jugando con fuego. Y, aún así, no me detuve. Había algo en Diego que despertaba en mí una emoción que creía perdida. No importaba si era una conversación trivial o una broma tonta, todo se sentía más intenso, más vivo. Julián nunca había sido celoso. Nunca había dudado de mí, nunca revisó mi teléfono ni me hizo preguntas incómodas sobre mis compañeros de trabajo. Y eso solo hizo que fuera más fácil para mí seguir jugando con el peligro. Continuaba diciéndome que no significaba nada, que solo era una distracción, que nunca haría nada que realmente pusiera en riesgo mi relación con Julián. Pero, en el fondo, creo que ya sabía hacia dónde me dirigía. Cuando llegó mi cumpleaños, acabé de destruirlo todo. El día comenzó como cualquier otro, pero dentro de mí había una expectativa latente, una esperanza silenciosa de que algo diferente sucediera. Algo que rompiera con la monotonía en la que sentía que me estaba ahogando. Siempre había disfrutado de mi cumpleaños, no solo por los regalos o las celebraciones, sino porque era un día en el que me sentía especial. Desde niña, mis padres solían hacerme sentir como una princesa en mi día, con globos, pasteles elaborados y sorpresas cuidadosamente planificadas. Tal vez por eso, con los años, me acostumbré a esperar algo grande, algo significativo. Julián dormía a mi lado, respirando tranquila y rítmicamente. Lo observé por un momento, preguntándome si se habría despertado más temprano para preparar algo, si habría planeado una sorpresa. Pero no. Allí estaba, durmiendo como cualquier otro día. Sentí un leve atisbo de molestia, pero lo reprimí. No podía juzgarlo sin saber qué tenía preparado. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Todo estaba en su lugar, igual que siempre. No había flores, ni una nota especial, ni un desayuno esperado en la mesa. Solo el mismo escenario de cada mañana. Respiré hondo. Quizás estaba exagerando. Minutos después, Julián apareció en la cocina, con el cabello despeinado y los ojos algo dormidos. Sonrió al verme y se acercó a darme un beso en la frente. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo con calidez. Esperé algo más, alguna pista de que había planeado algo, pero no. Solo se sirvió café y se sentó frente a mí como cualquier otro día. «Gracias», respondí, forzando una sonrisa. No podía evitar sentir que algo estaba mal. El día transcurrió sin grandes sorpresas. Julián tenía que trabajar, y aunque me había dicho que saldríamos a cenar por la noche, no podía dejar de sentir que faltaba algo. Revisé mis redes sociales y vi cómo mis amigas publicaban fotos de los regalos y sorpresas que sus parejas les habían preparado. Desde viajes hasta joyas, cenas elegantes, detalles que parecían sacados de una película romántica. Cada publicación me hacía sentir más vacía, más insatisfecha. A lo largo del día, Julián me envió mensajes ocasionales diciéndome que me amaba y que estaba emocionado por nuestra cena. Pero en mi mente, ya se había instalado la idea de que no estaba haciendo lo suficiente. Finalmente, llegó la noche y salimos a un restaurante acogedor, aunque no era especialmente elegante o especial. Era un lugar al que habíamos ido varias veces antes, lo cual, en ese momento, me pareció un detalle desalentador. No había un aire de sorpresa, no había emoción. Pedimos la cena, conversamos como cualquier otra noche y, aunque Julián parecía contento, yo no podía evitar sentirme decepcionada. Cuando terminamos de cenar, sonrió y sacó un pequeño paquete envuelto con esmero. «Lo que te guste», dijo con ojos brillantes. Lo tomé entre mis manos y sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí ya sabía que no era lo que esperaba.
Desembalé el papel hasta encontrar una caja de cartón simple. La abrí y allí estaba, un libro. No cualquier libro, sino una edición especial de una novela que habíamos leído juntos en nuestros primeros años de relación. Era una historia que habíamos amado, que habíamos discutido hasta la madrugada en su momento. Pero en ese instante, en mi cumpleaños, no vi el significado, no vi la dedicación. Solo vi un objeto que no coincidía con mis expectativas. No era una joya, no era un viaje, no era una sorpresa que me dejara sin palabras. Era solo un libro. Levanté la vista y encontré sus ojos llenos de ilusión, esperando mi reacción. ¿Te gusta?, preguntó con una sonrisa. Mentí. Sí, claro. Es bonito. Julián frunció levemente el ceño como si hubiera notado la falta de entusiasmo en mi voz. Me costó encontrarlo. Sé que te gustaba este libro, pensé que te haría feliz tener esta edición especial. Asentí, fingiendo emoción, pero por dentro me sentía vacía. No entendía cómo podía pensar que esto era suficiente. ¿Cómo podía creer que un simple libro era el mejor regalo que podía darme en mi cumpleaños? Julián intentó seguir la conversación con normalidad, pero yo ya estaba atrapada en mi propia frustración. No dije nada más al respecto, pero en mi interior, algo comenzó a romperse. Esa noche, cuando nos acostamos, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo, sintiéndome incompleta. Y en mi mente, sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo, empezó a germinar una idea peligrosa, la sensación de que merecía más. Los días posteriores a mi cumpleaños estuvieron marcados por una sensación de vacío que no lograba sacudirme. Intenté decirme a mí misma que estaba exagerando, que el regalo de Julián había sido considerado, que su intención había sido buena. Pero cada vez que veía el libro en la mesa de noche, una punzada de molestia me atravesaba el pecho. Era un recordatorio constante de que, en mi mente, yo merecía más. La idea me perseguía en los momentos más inesperados, mientras trabajaba, mientras lavaba los platos, mientras veía televisión junto a Julián. Lo observaba sin que se diera cuenta y me preguntaba si él alguna vez había sentido que yo no era suficiente. Porque yo sí lo sentía. La idea de que nuestra relación estaba estancada, que la chispa que alguna vez nos había unido se había apagado con los años, reemplazada por la rutina y la comodidad. Y lo peor era que él parecía completamente ajeno a mis pensamientos. Julián seguía siendo el mismo de siempre, atento, cariñoso a su manera, predecible. Nunca había sido el tipo de hombre que llenaba una habitación con su presencia, ni el que improvisaba planes espontáneos. No era un conquistador, ni un hombre que me hiciera sentir la adrenalina de lo inesperado. Pero al principio, eso me había gustado. Me había hecho sentir segura, estable. Pero ahora, esa estabilidad me parecía aburrida. Intenté sacarme esas ideas de la cabeza. Me repetí que el amor no se trataba de gestos grandiosos, que no debía medir la relación por un solo cumpleaños decepcionante. Pero era como si algo se hubiera roto dentro de mí, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la voz en mi cabeza que me decía que merecía algo más emocionante. En el trabajo, noté que mi actitud cambió. Me encontraba prestando más atención a mi apariencia, arreglándome un poco más antes de salir de casa. No de una manera obvia, no lo suficiente como para que Julián lo notara, pero sí lo suficiente como para sentirme diferente. Quería atraer miradas. Quería sentirme deseada. Y ahí fue cuando Diego entró en escena. Diego se convirtió en una presencia constante en mi día a día. No porque trabajáramos juntos directamente, sino porque parecía que siempre encontraba una excusa para pasar por mi oficina, para iniciar una conversación trivial que, poco a poco, se fue volviendo más personal. Al principio, traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que no había nada de malo en charlar con un compañero de trabajo, que no estaba haciendo nada inapropiado. Pero era imposible ignorar la manera en que sus ojos se posaban en mí, la forma en que inclinaba la cabeza cuando hablaba, como si cada palabra que decía fuera lo más interesante del mundo. Me hacía sentir vista. Y lo peor era que me gustaba. Cada día, encontraba una nueva razón para pasar más tiempo en su presencia. Tal vez era la forma en que me hacía reír con sus comentarios ingeniosos, o la manera en que notaba pequeños detalles sobre mí, cosas que Julián ya no parecía percibir. Hoy te ves diferente, me dijo una vez, sin necesidad de explicar por qué. Y lo supe. Sabía que había notado el esfuerzo extra que había puesto en mi maquillaje, en mi ropa, en la forma en que me peinaba. Y aunque no debería haber significado nada, significó todo. Era un contraste demasiado grande con Julián, quien me veía todos los días de la misma manera, con la misma familiaridad de alguien que ya daba por sentado mi presencia. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Tal vez no era una infidelidad todavía, pero había algo deshonesto en la forma en que disfrutaba la atención de Diego, en la manera en que mi corazón se aceleraba cuando lo veía aparecer por la oficina. No quería admitirlo, pero había comenzado a comparar. Julián y Diego eran polos opuestos en casi todo. Julián era confiable, estable,
un hombre de hábitos que rara vez hacía algo fuera de lo esperado. Diego, en cambio, era impredecible, espontáneo, el tipo de persona que siempre tenía una historia interesante que contar. Y cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de lo mucho que ansiaba esa energía en mi vida. Las semanas pasaron y la tensión entre nosotros comenzó a crecer. No era solo en la forma en que hablábamos, sino en los silencios entre palabras, en las miradas que duraban un poco más de lo necesario. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba pero que ambos sentíamos. Y aunque una parte de mí sabía que debía alejarme, la otra parte, la parte egoísta, la parte insatisfecha, quería ver hasta dónde podía llegar esto. Lo que no sabía en ese momento era que ya había cruzado una línea. Tal vez no físicamente, pero en mi mente y en mi corazón, ya había dejado entrar a otro hombre. Cuando te permites desear algo fuera de lo que tienes, el siguiente paso es solo cuestión de tiempo. Diego representaba algo nuevo, diferente, una chispa que se había ido apagando en mi relación con Julián. No tenía intenciones de engañarlo, pero cuando Diego me invitó a tomar algo después del trabajo, no supe decir que no. Me repetí que solo sería un café, que no significaba nada, pero la manera en que me miraba, la intensidad de su presencia, hicieron que mi corazón latiera más rápido. Me escuchó cuando hablé de la monotonía, de la rutina, y me hizo sentir deseada de una forma que había olvidado. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Cuando me di cuenta, ya estaba en su apartamento, cediendo a un deseo que sabía que nunca debía haber permitido. No pensé en Julián en ese momento. No pensé en lo que estaba destruyendo. No pensé en la adrenalina, en la sensación de ser alguien más, en la idea de escapar, aunque fuera por un instante, de la vida que había construido con él. Pero esa euforia fue fugaz, y en cuanto todo terminó, la culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Intenté fingir normalidad en casa, pero Julián notó los cambios. La distancia entre nosotros se hizo evidente, aunque él al principio no quería aceptarlo. Fue cuestión de días para que comenzara a sospechar, a hacer preguntas que evitaba responder directamente. Pero la verdad tiene una forma cruel de salir a la luz. Una noche, después de otro encuentro con Diego, llegué a casa y encontré a Julián esperándome en la sala. Su mirada lo decía todo, lo sabía. No tenía pruebas, pero lo sentía. No pude sostenerle la mirada cuando me preguntó si había alguien más. Mi silencio fue suficiente para confirmarlo. Lo vi desmoronarse en cuestión de segundos, pasando de la incredulidad al dolor y luego a la rabia contenida. No gritó, no hizo escenas, pero cada palabra suya fue un golpe directo a mi conciencia. Intenté justificarme, pero ninguna excusa sonaba lo suficientemente válida. No hubo gritos, solo una fría decepción en su voz cuando me dijo que ya no había nada que salvar. En ese momento entendí que lo había perdido para siempre. No hay un solo día en que no me atormente pensando en lo que hice. Me despierto con el peso de la culpa en el pecho, y cada rincón de mi casa me recuerda a Julián y todo lo que destruí por un capricho, por un impulso egoísta. Quisiera retroceder el tiempo, borrar cada error, decirle que lo amo y que nunca quise hacerle daño. Pero ya es tarde. Él se fue, y con él, todo lo que construimos juntos. Ahora estoy sola, atrapada en mis propios pensamientos, preguntándome cómo pude ser tan ciega, cómo pude arruinar algo que valía tanto por algo que no significaba nada. El arrepentimiento no cambia el pasado. No lo hace más llevadero.